Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, ha dado mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo. Un escándalo que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en la industria, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, los mismos que protagonizaron esa joya de serie que nos robó el corazón a muchos, Medcezir. El título del vídeo lo dice todo, escándalo turco. ¿Qué pasó realmente entre Atay y Serini? ¿Hubo drama detrás de las cámaras? ¿Se acabó todo de manera abrupta? ¿Qué hay de cierto en los rumores que circularon y que, por cierto, siguen circulando hasta el día de hoy? Pues tranquilos. Hoy les voy a contar todo lo que sé, todo lo que he investigado, y vamos a desenredar esta historia que honestamente tiene más de un giro inesperado. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso cotilleo, necesito que hagan algo por mí. Y es algo muy sencillo, suscríbanse al canal. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no solo estarán al tanto de los chismes más jugosos del mundo turco, sino que también me ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles más y mejor contenido. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, vayamos al grano. A Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Una pareja televisiva que encendió la pantalla y que para muchos parecía destinada a algo más que una mera relación profesional. ¿Cómo olvidar la química que tenían en Medcezir? Eran Yaman y Mira, una historia de amor que nos hizo reír, llorar y, por supuesto, soñar. Y claro, esa química traspasaba la pantalla. Se notaba la complicidad, la conexión, y claro, los rumores empezaron a volar. La historia, como siempre, es un tanto compleja y llena de matices. Para empezar, la relación de Atay y Serini, dentro y fuera del set, siempre fue muy intensa. Se dice que en el rodaje de Medcezir pasaban mucho tiempo juntos ensayando, hablando y desarrollando esa conexión que luego vimos en la serie. Los paparazzis los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que muchos ya sospechaban, un romance en toda regla. Y por supuesto, las fotos no tardaron en aparecer. En un principio, ambos actores mantuvieron la discreción. Ni confirmaban, ni negaban los rumores. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Cenas románticas, paseos de la mano, miradas cómplices. Todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. La prensa rosa turca se volcó completamente en la pareja, y cada movimiento, cada palabra, era analizada al detalle. Los fans, por su parte, enloquecieron. Soñaban con que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué cuando parecía que todo iba viento en popa, el barco zozobró? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es multifacética y se entrelaza con una serie de factores que en conjunto delinearon el final de esta historia de amor, o al menos de su posible desarrollo. Una de las teorías más persistentes, y que en su momento generó un debate considerable, involucra a la familia de Atay. Se rumorea que la madre del actor, al parecer, no veía con buenos ojos la relación con Serini. Al parecer, la familia de Atay, arraigada en una visión más tradicional de las relaciones, no veía a Serini como la pareja ideal para su hijo. Esta percepción, sumada a la implacable presión mediática, al parecer, habría ejercido una influencia considerable en la decisión de poner fin a la relación. La influencia familiar, especialmente en culturas como la turca, puede ser muy fuerte y a menudo determinante en las decisiones personales de sus miembros. La opinión de los padres, abuelos y otros parientes cercanos puede pesar mucho, especialmente cuando se trata de asuntos tan importantes como el matrimonio o la elección de pareja. Otra de las razones que se mencionan es la propia personalidad de ambos actores. A Atay, conocido por ser un tanto más reservado y, por lo general, más enfocado en su carrera, mientras que Serini, a menudo descrita como más extrovertida y con una vida social más activa. Estas diferencias en personalidad, supuestamente, habrían generado roces y dificultades en la relación. Es importante recordar que las personalidades, aunque puedan complementarse, también pueden colisionar. Una persona más introvertida puede encontrar agobiante la energía y la necesidad de socializar de una persona extrovertida, y viceversa.
En una relación romántica, estas diferencias pueden manifestarse en desacuerdos sobre cómo pasar el tiempo libre, cómo manejar las situaciones sociales o incluso en la forma de comunicarse. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la competencia profesional. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y esto, en ocasiones, puede generar celos y tensiones. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y mantener una relación en medio de todo eso es un verdadero desafío. Los compromisos laborales, los viajes, la falta de tiempo, todo esto pudo haber afectado a la relación. La industria del entretenimiento es un campo de batalla constante donde cada actor o actriz lucha por conseguir el mejor papel, la mayor exposición y, en última instancia, el éxito. La envidia, la rivalidad y la inseguridad pueden surgir fácilmente, especialmente cuando ambos miembros de la pareja están en la misma profesión. La agenda apretada, los rodajes en diferentes lugares y la presión constante por mantener una imagen pública pueden generar estrés y dificultar la comunicación y la conexión emocional. Sin embargo, es probable que la verdad sea una combinación compleja de todos estos factores. La realidad rara vez es blanco o negro, y es más probable que la ruptura entre Atai y Serini haya sido el resultado de una combinación de circunstancias personales, influencias externas y desafíos inherentes a la industria del espectáculo. Lo cierto es que después de Medcezir, las cosas entre Atai y Serini tomaron un rumbo diferente. Dejaron de ser vistos juntos, las fotos dejaron de aparecer, y ambos empezaron a rehacer sus vidas por separado. El fin de una relación, especialmente una tan mediática como la suya, a menudo conlleva un periodo de introspección, sanación y, en muchos casos, un cambio de enfoque. Para Atai y Serini, esto significó enfocarse en sus carreras, en nuevos proyectos y en la búsqueda de una nueva estabilidad emocional. Atai, como todos sabemos, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado series como The Protector, Izerde y, más recientemente, Gadar. Se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía y ha mantenido una vida personal bastante discreta. Su capacidad para elegir roles desafiantes y su talento actoral le han permitido mantenerse en la cima de la industria. A pesar de la intensa atención mediática, ha sabido preservar su privacidad, enfocándose en su trabajo y evitando los escándalos. Serini, por su parte, también ha tenido una carrera muy exitosa. Ha protagonizado series como Fi, Alice y Samaran, demostrando su versatilidad y talento actoral. También ha mantenido relaciones sentimentales, pero siempre con perfil bajo. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su belleza natural la han convertido en una de las actrices más queridas por el público turco. Al igual que Atai, ha sabido mantener una distancia prudencial de los focos, priorizando su trabajo y protegiendo su vida personal. ¿Pero qué hay de la relación actual entre Atai y Serini? ¿Se hablan? ¿Son amigos? ¿Existe algún tipo de resentimiento? La verdad es que hoy en día, no hay mucha información al respecto. No se les ha visto juntos públicamente en mucho tiempo. Sin embargo, hay quienes afirman que mantienen una relación cordial, aunque distante. Otros especulan con que la amistad que alguna vez tuvieron, ya no existe. El paso del tiempo, la madurez personal y posiblemente nuevas experiencias sentimentales pueden haber influido en la naturaleza de su relación. Es posible que hayan optado por mantener una distancia respetuosa, priorizando su bienestar emocional y evitando cualquier situación que pudiera generar tensiones innecesarias. Lo que sí es cierto es que ambos han demostrado ser profesionales de primera. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Han mantenido una actitud respetuosa y, en general, han evitado alimentar el morbo de la prensa. Esta actitud, en sí misma, es un testimonio de su madurez y su compromiso con la profesionalidad. En lugar de ceder a la tentación de avivar el drama, han optado por mantener una postura discreta y respetuosa, priorizando su trabajo y evitando cualquier declaración que pudiera dañar su imagen o la de la otra persona. En definitiva, el supuesto escándalo entre Atai y Serini es una historia de amor que pudo ser, pero que por diferentes razones, no llegó a buen puerto. Una historia llena de rumores, especulaciones y, sobre todo, de mucha expectación. Y aunque no sabemos la verdad absoluta, podemos deducir que la presión mediática, las diferencias personales y los factores familiares influyeron en el final de esta posible relación. Las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas y multifacéticas.
No hay una fórmula mágica para el éxito y muchos factores, tanto internos como externos, pueden influir en su desarrollo y duración. El caso de Aatai y Serinei es un claro ejemplo de ello. A pesar de la química que tenían en pantalla y del cariño que les profesaba el público, su relación no pudo prosperar. Las circunstancias, las personalidades y las presiones externas conspiraron para que su historia de amor, o al menos su potencial, quedara truncada. Sin embargo, ambos han sabido sobreponerse a la situación, continuar con sus carreras y mantener una actitud respetuosa hacia el otro. La historia de Aatai y Serinei es, en última instancia, una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la dificultad de mantener una vida privada en un entorno tan expuesto como el mundo del espectáculo. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor, por más intenso que sea, no es suficiente para superar todos los obstáculos. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, amigos. Hemos desentrañado este famoso escándalo y hemos analizado los posibles motivos detrás de la ruptura de Aatai y Serinei. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que esto es solo lo que he podido investigar y recabar información. Y la verdad, como siempre, está sujeta a interpretación. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo una tercera persona? ¿Piensan que la familia de Aatai influyó en la ruptura? ¿O simplemente las cosas no funcionaron? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios y discutamos este tema. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué teorías tienen? ¿Qué información adicional conocen? No duden en compartir sus opiniones, pues la conversación es lo que hace que este canal sea tan divertido y dinámico. Y por favor, no se olviden de dar me gusta a este vídeo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.